Hoy continuamos con este ciclo de charlas y conferencias y disertaciones con los investigadores que han investigado sobre el patrimonio arqueológico de Tiwanaku. Hoy tenemos una temática muy significativa para aquellos que hacen el estudio acerca de las sociedades del pasado. Estaremos con un invitado muy especial, como es el doctor Andy Zodic, que nos estará disertando sobre varias preguntas, considerando que la cerámica es uno de los mejores indicadores de cambio, de continuidad, de sincretismo, de cuestiones políticas, ideológicas, de relaciones espaciales, en fin, y nos estará poniendo a la luz muchos de estos componentes. Permítanme presentar al doctor Andy Zodic, que nos estará exponiendo con una temática que se refiere a la tecnología cerámica antes de Tiwanaku. Asimismo, también quisiera presentar la hoja de vida del doctor Andy Zodic. Él tiene su doctorado en la Universidad de California en Berkeley en el año 2009. Actualmente es profesor asociado en el Departamento de Antropología de la Universidad McMaster en Hamilton, Canadá. Es director del Laboratorio de Investigación Interdisciplinaria en Cerámica Arqueológica en LIRAC. Sus intereses incluyen en la tecnología cerámica, la arqueometría, las teorías de aprendizaje y las teorías de la práctica. Asimismo, en el año 2000 ha trabajado extensamente en la cuenca del lago Titicaca de Bolivia y Perú, explorando las prácticas diarias y los procesos sociopolíticos a más largo plazo antes en el surgimiento de Tiwanaku. También el doctor Zodic ha llevado a cabo una extensa arqueología en el presente con alfareros en la región, es decir, con los actuales alfareros que siguen elaborando el componente cerámico. Ha obtenido fondos de National Science Foundation, allá también en Estados Unidos. Ha publicado una variedad de revistas, por ejemplo, en Journal of Anthropology y Archaeology, en Latin American Antiquity, en Journal of Social Archaeology, en Journal of Contemporary Archaeology. Así también ha coeditado 2 volúmenes, incluyendo un texto sobre temporalidades andinas. En este marco, permítanme dar la bienvenida al doctor Andy. Muy buenas tardes, la audiencia del Grupo Meet, como también en el Facebook institucional. Estamos para escuchar sobre tu experiencia, sobre su investigación y principalmente acerca de la cerámica. Muy buenas tardes y adelante, doctor. Muchas gracias, Julio. Y quiero disculparme un poquito por mi español. Es varios meses que no hablo en castellano. Y también, pues, un año en Francia, estoy un poco confundado. Entonces, estoy muy abierto a las preguntas al fin de la presentación, si no es muy claro mi charla. Y también quiero enviar mis saludos a todos los amigos y colegas en Bolivia. Es un tiempo muy duro para todo en este momento. Yo tenía planes muy grandes por Bolivia este año y estoy tan triste de estar aquí en Canadá y no en Bolivia en este momento. Entonces voy a comenzar con mi presentación. Entonces, díganme si hay problemas técnicos, pero ok, perfecto. Entonces, quiero hablar no hay ningún problema. Sobre la... Ok, perfecto. Quiero hablar en manera general sobre la tecnología cerámica antes de Tiwanaku, pero también sobre temas más específicos de mi interés desde mi doctorado hasta los proyectos que yo sigo en este momento. Entonces voy a comenzar un poquito sobre el tema de Tiwanaku, el tema de toda esta conferencia. Y las perspectivas sociohistóricas de la tecnología cerámica. Entonces, un tema grande en muchos contextos culturales,
pero especialmente en los contextos andinos y en Tiwanaku mismo. Voy a tener algunas palabras generales sobre la cerámica formativa, los primeros cerámicas en la cuenca Titicaca, pero el tema más amplio es sobre el tema del formativo tardío. Es el tema de mi trabajo desde 2004 en Bolivia. Y después voy a seguir hablar un poco sobre el estilo estético en el formativo tardío, especialmente el tema de las cerámicas Queya. Es más o menos bien conocido en Bolivia, pero no hay muchos ejemplos excavados. Entonces voy a hablar un poco de mi trabajo con mi amigo y colega John Janisek, que nosotros hemos perdido el año pasado. Un poquito sobre el trabajo que sigue en este tema y algunas conclusiones y ojalá mucho tiempo para las preguntas de ustedes. Entonces, como ustedes saben, después de todas estas charlas, esas bonitas charlas que escuchamos cada semana, nuestras perspectivas sobre Tiwanaku ha cambiado muchísimo en estos años. Como ha mostrado el texto de Visions of Tiwanaku, editado por Charles Standish y Alexei Vranich, hay muchas perspectivas distintas sobre la ciudad antigua de Tiwanaku. Y también hay un momento que sabemos que Tiwanaku es muchas cosas, es un mundo espiritual, es un mundo lleno de monolitos, de personajes líticos, es un contexto urbano. Pero muchos de los debates sobre Tiwanaku faltan perspectivas de los periodos anteriores. Entonces, para mí es muy importante de tener una idea de los procesos antes de Tiwanaku. Y eso es especialmente el caso con las cerámicas. El trabajo de John Janisek en su publicación de 2003 ha mostrado que tenemos una buena idea de la tipología de las cerámicas. Entonces, las ollas, tinajas, cuencas, vasijas, todo las asemblajes de cerámicas en Tiwanaku. Y sabemos en este momento que las cerámicas son tan importantes en contextos políticos en Tiwanaku. Entonces, en sus publicaciones, John Janisek y sus colegas han mostrado que el estilo de Tiwanaku y especialmente el estilo en las cerámicas había un parte central en la vida social y vida política en Tiwanaku. Pero parece que el mundo de Tiwanaku... Sí. Sí. Ok. Voy a probar otra vez. ¿Y ahora? Ahora sí lo estamos viendo. Ok, perfecto, gracias. Ok, perfecto. Entonces, tenemos una idea de la importancia de las cerámicas en los contextos urbanos en Tiwanaku. Hay modelos de Tiwanaku, por ejemplo, el modelo de Matthew Bandy, que muestra que la hospitalidad, la importancia de la comida, de las bebidas en la vida política en Tiwanaku es tan central. Y Bandy muestra en su publicación que todos estos procesos comienza en el formativo tardío. Por ejemplo, la vasija que tenemos aquí en la izquierda es del formativo tardío. Entonces, su idea es que el estado Tiwanaku es un estado de hospitalidad. Entonces, la chicha y los ceremonias de consumo están tan importante en la vida de Tiwanaku. Entonces, parece que para comprender Tiwanaku, tenemos que comprender
la vida social en el formativo tardío. Entonces, muchos de los modelos faltan en esta manera. Entonces, mi trabajo, mi interés y la interés de mis colegas que trabajan en el formativo tardío, muchos amigos bolivianos, extranjeros, es sobre esta pregunta. ¿Qué estaba la vida social, la vida política, la economía en el formativo tardío antes de Tiwanaku? Y mi interés por la cerámica, hay temas teóricos en mi trabajo. Entonces, mi proyecto de maestrado estaba sobre el tema del ritual en el sitio de Chiripa, y después algunos proyectos con Liz Claret sobre el tema de arcillas y la producción de cerámicas. Y también el tema de la temporalidad, del tiempo, de la cronología. Y más importante para mí, mi proyecto es sobre el tema de estilo tecnológico. Entonces, para ganar una idea de la comunidad de alfarero, la idea de las fronteras entre las comunidades, de un punto de vista de los objetos en barro. Entonces, es una perspectiva en estilo tecnológico, pero también, más que recién, un enfoque de estilo estético también. Entonces, más tarde en mi charla va a mostrar cómo podemos entrar en esta discusión en el formativo tardío. Y eso es el tema de Kea. Algunas palabras rápidas sobre el estilo tecnológico y estilo estético. Estilo tecnológico simplemente es una manera de estudiar la tecnología de líticos, de cerámicas, cualquier cosa de un punto de vista de cadenas operatorias. Entonces, la idea es bien conocido, es de comprender las cerámicas desde el punto de buscar las arcillas, las materias primas, hasta el final punto de uso, de deposición, etc. Y la idea es que cada punto en esta cadena operatoria podemos abrir un punto de vista sobre la vida de antigüedad usando estos atributos, estos trazos de los pasados. Entonces, por supuesto, esa es una idea que viene de Francia, de André Leroi-Gourhan, pero sigue en contextos en Bolivia, Perú, Argentina, Chile, Canadá, etc. Entonces, bien conocido. Para mí, yo uso esta idea de tecnología, estilo tecnológico, para pensar en manera de comunidades de práctica. Y yo tengo algunas publicaciones sobre este tema. La idea es que queremos conocer las cerámicas de modo de transmisión cultural. Entonces, cada generación, cada punto de aprender es también una manera de entrar en una comunidad de práctica, es una mezcla de habilidad y también identidad. Entonces, el trabajo que sigue en contextos etnográficos alrededor del lago Titicaca es completamente sobre este tema de aprendizaje y de comunidades de práctica. Entonces, si hay preguntas más tarde, yo puedo hablar horas y horas sobre este tema. Por el momento, simplemente puedo decir que estos trazos, esta evidencia en atributos, podemos ayudar a tener idea de interacción y aprendizaje. El tema de estilo estético es un poco más nuevo para mí. Es un parte de una gran discusión en los Andes sobre iconografía, sobre arte. Y yo entro en esta discusión con la idea que los inventos estéticos son nuevas formas de experimentar el universo. Entonces, la idea aquí es que hay momentos de gran cambio que podemos ver en cambios estéticas. Y Alfred Gell, nuestro famoso de Francia, dice que los objetos decorados unen las personas a cosas y proyectos sociales. Y me gusta esta idea porque podemos jugar con esta idea con las ideas de Matt Bandy, el estado de hostilidad de Tiwanaku, los cambios que tenemos antes de Tiwanaku, al momento de urbanización en Tiwanaku, es un momento también de cambio estético.
Y como mi colega George Lau dicen que los horizontes que tenemos en los Andes son momentos que tenemos cambios en instrumentos visuales y discursivos. Entonces, Tiwanaku es muchas cosas, como yo dije antes, pero también es un cosa que cambia los códigos y sistemas de sentidos en toda la región, incluidas las formas de ver. Entonces, toda la evidencia que tenemos como arqueólogos son evidencias de estos cambios. Entonces, para mí, en este momento, pienso mucho sobre este estilo de estilo estético. Entonces, voy a volver a este tema más tarde. Por un momento, puedo decir también, para introducirme un poco a lo que conoce para mi trabajo. Tengo trabajo en campo, en excavaciones, muchos años con el proyecto de Christine Hasdorf y María Bruno y José Capriles, muchos amigos en la península de Taraco. También tengo mi laboratorio aquí en Canadá. No es limpio como tú eres aquí, pero tengo un laboratorio enfocado sobre las cerámicas, y también tengo un proyecto etnográfico aquí con Víctor Plaza en 2015 tal vez. Yo tengo varios años en la comunidad de Chijipata Alta, que es al otro lado de Batallas, y también un poco de trabajo en varias otras comunidades alrededor del lago Titicaca con olleros que siguen en la arte de cerámicas. No voy a hablar mucho sobre el tema de etnoarqueología hoy, pero si hay preguntas, por supuesto, podemos hablar más tarde. Entonces, para la mayoría de aquí conoces bien el lago Titicaca. Mi trabajo es etnoarqueología aquí en Chijipata Alta, pero la mayoría de mi trabajo es en esta región, la península de Taraco, alrededor de Tiwanaku, un poco con Concohuancané, con mis amigos Eric Marsh, Scott Smith, Maribel Pérez y otras. Entonces, y aquí es la cronología bien conocido. Yo siempre incluyo en esta parte sobre generaciones, como yo tengo un interés sobre la cronología, pero también la temporalidad. Es importante para mí pensar sobre esas generaciones. Entonces, por ejemplo, en el formativo medio tenemos más o menos a 30 generaciones de gente que hacen cerámicas, por ejemplo. La cronología que nosotros estamos enfocados hoy es el formativo. Más tarde voy a decir que esta cronología, hay problemas con esta cronología que tenemos aquí. Entonces voy a hablar un poquito sobre el trabajo de Eric Marsh y algunas nuevas fases en el formativo que son muy importantes hoy. Entonces, para comenzar, algunas palabras sobre el formativo temprano. Podemos hablar un poquito sobre las primeras cerámicas en la cuenca Titicaca. La primera es probablemente la cerámica Pasiri. Eso es el trabajo de Chip Stanish en la cuenca norte del Titicaca. Y ellos tienen una fecha de 1600 más o menos. Las primeras cerámicas. En la cuenca sur tenemos en Chiripa cerámicas muy parecidas. Chiripa temprano, tenemos aquí un ejemplo de una olla completa de las excavaciones en Chiripa. Como ustedes saben, las fases del formativo temprano y formativo medio son bien conocidos del trabajo en la península de Taraco, en el sitio de Chiripa. Las excavaciones de Wendell Bennett. Aquí podemos ver las casas famosas de Chiripa. También más tarde las excavaciones de Coe. Es bien importante. Hay algunas publicaciones, hay un libro que va a llegar, ojalá este año, sobre el tema de Chiripa, del proyecto Taraco. Y también, por supuesto, la tradición religiosa Yayamama, bien conocido por el trabajo de Karen Moore Chávez y Sergio Chávez, y los monolitos famosos en sitios como Chiripa, Chisi y Tiwanaku mismo. Pero también en esta tradición religiosa hay importancia de las cerámicas mismas.
las trompetas, pero también las cerámicas bien decoradas. Entonces, el proyecto arqueológico Tarraco ha trabajado varios años en Chiripa, 92 a 2000 y después en otro año en 2006. Había planes para este año para seguir en Chiripa con un enfoque sobre este tema de formativo temprano. Entonces es una lástima. Hay varios otros sitios. El proyecto dirigido por José Capriles, María Bruno y Cristina Hasdorf va a seguir con este enfoque. Aquí es Chiripa, por supuesto, bien conocido. Lo otro sitio del proyecto de PAT es en Caliuni. Podemos ver aquí en la izquierda la doctora Cristina Hasdorf, en la superior parte de Caliuni. Tenemos aquí dos templetes de aquí, con algunos entierros en los pisos, y un monolito bien entero. Es un monolito plano, no hay incisiones. Entonces el formativo medio es bien importante, pero también tenemos una buena idea de la cronología y los patrones regionales, y es por la tradición cerámica es bien clara. Entonces, si está caminando por el altiplano en la cuenca sur de Titicaca, va a encontrar cerámicas Chiripa con engobe rojo, con engobe crema, es bien grueso. Entonces, es un estilo tecnológico bien claro. Entonces, mi trabajo, cuando yo he comenzado mi doctorado, yo había un enfoque sobre el formativo tardío, porque este periodo de más o menos 200 años antes de Cristo, hasta más o menos 400 años después de Cristo, estaba bien desconocido en 2002. Entonces, mi proyecto estaba a conocer mucho mejor estos periodos. Y una razón que tenemos problemas con este periodo es los dos estilos diagnóstico del formativo tardío, el Kalasasaya y Kea, son un poco raros. Entonces, especialmente la Kea, no hay muchos ejemplos de excavaciones. Y la otra razón es que la mayoría de las cerámicas del formativo en el lago Titicaca es bien parecido a esta foto. Es bien fragmentado, no hay muchos diagnósticos. Es terrible. Entonces, mi proyecto, yo tenía un plan para avanzar con un enfoque de estilo tecnológico, para ganar una mejor idea de todas las cerámicas de este periodo, no solamente los de Kalasasaya y Kea. Entonces, este tema, este proyecto, es un parte del proyecto Tarraco más amplio. Y mis cerámicas, mis muestras vienen de algunos años de excavaciones en 3 sitios, Caliuni, Sonaje y Cumiquipa. Ya tenemos varias publicaciones sobre este tema, entonces no voy a mostrar fotos. Pero la idea estaba de ganar una idea de todos los puntos de producción. Y yo tenía un sueño que pueda encontrar ejemplos de sitios de producción. Y como Claudia Rivera ha hablado sobre este tema hace 2 semanas, creo, sobre su trabajo en Chiquichahuira, en Tiwanaku ya hay ejemplos de barrios de producción, ¿no? Entonces, ella tenía ejemplos bien claros con áreas de quema, arcillas, todas las cosas para hacer cerámicas. También el trabajo excelente de Sarah Becker, la bioarqueóloga, ella ya tiene una buena muestra de estudios sobre la
perspectiva bioarqueológica de cerámicas en esta región también. Entonces, podemos hablar en el horizonte medio de sitios de producción. También el trabajo de François Cuinet, también ha hablado un poquito en el grupo aquí, en Conto, en el periodo intermedio tardío, también hay buenos ejemplos de producción de cerámicas. Él tiene estos montículos de cenizas bonitas, ¿no? Entonces, años y años y años de producción con ceniza de las quemas, con las cerámicas. Y en mi trabajo etnoarqueológico también yo tengo buenas perspectivas de estos sitios de producción. Entonces, en la comunidad de Chijipata Alta también, bien parecido a los montículos de Cuinet, también hay estratos de cenizas después de años y años de producción. Nosotros en el formativo ya no tenemos eso. Entonces, ya hay ejemplos en la cuenca norte del trabajo de Elizabeth Claridge en Pucará, pero nosotros en la cuenca sur creo que nadie ya tiene ejemplos. Tenemos otras cosas. Tenemos superficie de arcilla, tal vez hay áreas de taller. Tenemos herramientas de pulido de cerámicas, miniaturas de cerámicas y también semillas arqueológicas incrustado en este ricol de camelillo. Entonces, tenemos pequeñas cosas que tal vez son ejemplos de producción doméstica en el formativo tardío, pero no es completamente claro. Entonces, para nosotros, no tenemos evidencia primera, tenemos evidencia secundaria. Entonces, el enfoque de mi trabajo es más sobre el tema de los atributos. Entonces, usando un sistema de análisis bien conocido del trabajo importante de Anna Shepard, que ha hecho en el suroeste de los Estados Unidos, y también en la cuenca Titicaca, creo que Lee Stedman es una de las más importantes especialistas en cerámicas, y su sistema en el proyecto PAT ha estado un importante parte de mi aprendizaje en análisis de cerámicas. Entonces, todo el trabajo de análisis de atributos viene directamente del sistema de doctora Lee Stedman. Entonces, en mi trabajo de doctorado, eso es un trabajo más o menos antiguo en este momento, pero había más o menos 50,000 fragmentos de cerámicas con 18 atributos independientes. Entonces, cada fragmento ya tenía que estudiar punto por punto. Entonces, hay varios colegas bolivianos que ayudan en este proceso. Entonces, no estaba solamente los fragmentos decorados, no solamente los fragmentos de bordes. Entonces, ya tenía todos los fragmentos. Pero estaba un proceso bien posicionado sobre el tema de la tecnología, estilo tecnológico, ¿no? Porque podía enfocar sobre toda la vida social de las cerámicas, producción, intercambio, uso, desechar, etc. Y es una buena manera para ver los cambios sutiles en la práctica corporal. Voy a mostrar un ejemplo de eso en un rato. Una de las cosas más importantes del formativo en los cambios del proceso tecnológico de cerámicas es recetas de pastas. Eso es bien conocido el trabajo de Lee Stedman también. Entonces, conocemos que en el formativo medio es un pasta con fibra o tal vez fibra con cuarzo. Entonces, creo que es bien claro aquí, ¿no? Este fragmento hay gran piezas de cuarzo y mucha fibra. En el formativo tardío 1 y 2 tenemos arena con mica, tal vez con fibra o sin fibra. Y en el formativo tardío 2 tenemos dos nuevas recetas, una con inclusiones blancas, que probablemente vienen tal vez de Capia. Voy a hablar sobre eso en un momento. Y también un otro que es un poco más compacto, sin inclusiones, que usando para las cerámicas decoradas. Es importante decir que estos estilos del formativo tardío 1, con arena, con mica, sigue en las fases Tiwanaku. Entonces ya tenemos
muchos ejemplos de cerámicas, de ollas, cerámicas domésticas en Tiwanaku mismo, que son muy parecidos al formativo tardío, y es porque estas recetas siguen después de generaciones, ¿no? Entonces hay una tradición de echar en esta manera. Entonces, para comprender un poco más sobre el tema de las pastas, ya he hecho una prospección de materias primas y Julio estaba con este proyecto, creo, hace más que 10 años y varios otros estudiantes de UNSA, y nosotros hemos encontrado muchos ejemplos de buenas arcillas en la región y ha colectado ejemplos. Tenía algunas pruebas subjetivos en el campo, pero también después en Berkeley yo tenía varios otros tipos de análisis usando, por ejemplo, los rayos X con esta máquina bien divertido, y también algunos ejemplos de estudios de oxidado, ¿no? Para ver cómo cambian los colores de las arcillas y la difracción de rayos X. Entonces, varias técnicas para ver qué es la variación de las materias primas. También yo sigo con este trabajo con mis estudiantes aquí en Canadá, ahora usando un sistema con las pastas, usando un microscópico de USB. Hay un libro excelente por Isabel Druck y Licenia Chávez sobre este tema, pero también mi estudiante Diana Rivas Tello ha hecho un trabajo en Concohuancané y Ruito usando este sistema y una metodología para ver si podemos ganar una perspectiva más cuantitativa usando este sistema de análisis. Pero por supuesto, no por supuesto, pero para mí el sistema más importante es usando las secciones delgadas. Entonces, porque con este sistema podemos ganar una mejor idea de la minología de las recetas de pastas y podemos ganar también una idea de los otros aspectos tecnológicos. Entonces, la quema, las mezclas de las pastas, etc. Entonces, podemos ver algunos ejemplos aquí de las recetas que tenemos de el formativo tardío. Aquí son los dos las recetas del formativo tardío 2. Entonces, el buff que usando para cada cesaya. Tenemos redondos fragmentos muy finos de cuarzo, feldspatos, hematita y mica. Y este hematita es claro. Entonces, cuando está en campo otra vez, puedes ver con su ojo estas pequeñas inclusiones rojos. Voy a hablar un poco más sobre esas inclusiones en 2 minutos. El otro es aquí, ya tenemos pómez con algunos fragmentos de cuarzo y feldspato. Esta receta sigue en Tiwanaku, es lo más común receta en Tiwanaku. Yo y Eric Marsh teníamos un debate sobre este tema. Yo pensé antes que ya venía de Tapia. Eric Marsh piensa, y puede hablar con él mañana, él piensa que había un depósito volcánico en la cuenca Titicaca Sur. Entonces, si él tiene razón, esta materia prima estaba bien en todos los lugares de la cuenca Titicaca. Entonces, nosotros vamos a estudiar un poco más con los expertos volcánicos para ganar una mejor idea. Seguimos con la tecnología de estilo tecnológico. Los acabados del formativo tardío son brunido completo al exterior, raspado al interior. Entonces, hay una manera de trabajar que es bien normalizado. Pero también en la península de Tarraco hay pequeños cambios en el formativo tardío 1 a formativo tardío 2. Hay un cambio a los acabados verticales. Entonces, yo pienso que es probable, no sé si puedes ver bien aquí, hay un acabado vertical. Es probable que eso es un parte de una comunidad de práctica que cambia en este momento. Tal vez nuevas poblaciones que entran en la región con nuevas maneras de hacer las cosas, nuevas maneras para producir las cerámicas. Al fin tenemos una mejor idea de la definición de las formas. Entonces, las formas comunes,
podemos recordar un poquito el dibujo de Janusek en Tiwanaku. No tenemos la variación, la estandarización de Tiwanaku aquí, pero en la cuenca Titicaca Sur hay maneras muy similares. Entonces el trabajo de Carlos Lemus en Santiago de Huata ya tiene formas muy similares. Y por supuesto las formas de Kalasasaya aquí y aquí son bien conocidos en otros lugares también. Entonces, al fin de mi trabajo, ya tenía una buena idea de la cadena operatoria de la producción desde el punto de vista de todas las cerámicas, no solamente las cerámicas decoradas, y también de las recetas, cómo cambian las recetas, cómo las recetas siguen en las fases de Tiwanaku. Entonces, después de mi trabajo de doctorado, yo ya tenía preguntas regionales. Entonces, preguntas como sobre el tema de los alfareros del formativo tardío. Había preferencias de sus pastas y componentes más regionales. Y también, ¿cuál fue el grado de variabilidad en la disponibilidad de materia prima? ¿No? Entonces, queremos saber si hay comunidades de práctica distinta en el medio ambiente de la región. Y también las vasijas, especialmente las vasijas de Kalasasaya, vienen de una sola comunidad definida por un tipo de pasta o son independientes en cada comunidad. Entonces, otra vez, la manera de seguir en este tipo de trabajo es de la punto de vista de pastas. Entonces ya tenemos cada año una mejor idea de la variación en cada región. Tengo colegas que trabajan en otras comunidades, con Comancané, Huito, Santiago de Huata, ojalá más. Entonces, si hay estudiantes que siguen en otras comunidades, sería genial de ganar una mejor idea. Entonces, seguimos en esta manera con una caja o dos cajas en cada sitio, con todas las variaciones de pastas. Y usando FileMaker, ya tenemos una idea de una base de datos, de una perspectiva de macroscópico hasta una perspectiva microscópico de cada pasta. Entonces, la idea es de ganar un punto de vista más amplio de la región. Entonces, si alguien de ustedes quieren ayudarme o quieren que yo compartiera esta base de datos, estoy muy feliz de compartir. Porque al fin del día, la idea, ojalá, es de ganar algo como amigos en Inglaterra y Europa que tiene en forma de un catálogo de referencia, ¿no? Entonces, de cada receta. Porque si podemos ganar eso, muchas de las preguntas de fronteras sociales sería mucho más fácil a negar. Entonces, con este trabajo, la otra parte, la otra componente es de colectar muestras de arcillas y sedimento. Entonces, después de mi trabajo en la península de Tataraco, con algunos colegas, viajando en la cuenca sur, colectando arcillas, entonces con Carlos Lemus y John Janusek, porque ellos tenían un enfoque de andesitas, y también otros proyectos. Entonces ya tenemos un buen ejemplo de todas las arcillas de la región. Entonces, en otra parte del desarrollo de bases de datos, en Quinchachata, en el Dragón Dormido, etc. Pero también con amigos alfareros que siguen en este tipo de trabajo. Entonces ya tenemos ejemplos modernos de comunidades de olleros también. En el tema de cuencos de Kalasasaya, esos son los famosos del Museo de Tiwanaku, entonces alrededor de julio en este momento. Ya tenía un enfoque de estudiar algunos fragmentos Kalasasaya de otros sitios. Entonces, las preguntas aquí son casi lo mismo, ¿no? Las vasijas Kalasasaya fueron producidas en una región, o en varias comunidades, cuál viene de lugares lejos,
cuáles son los límites de producción y consumo. Entonces ya tenía este proyecto para ganar una mejor idea. Januszek en 2003 decía que este tipo de declaración de Carlos Azaya estaba limitado a varios sitios. Dije que solamente los sitios importantes tenían ejemplos Carlos Azaya. Nosotros en nuestros 3 sitios en la península de Taraco ya tenía bastante, entonces ya tenía una idea que es posible que ya vienen de estos lugares, son producidos allá. Otra vez, aquí son las recetas. Puedes ver las pequeñas inclusiones rojas que tenemos en cada ejemplo. Cumiquipa Calayuni de la península de Taraco y Ruito de la bahía de Desaguadero. Entonces, con mi trabajo de petrografía, yo quisiera ganar una mejor idea de las recetas. Son de las mismas comunidades o vienen de otros lugares. Entonces, aquí es un ejemplo de fotos de petrográfico, secciones delgadas. Y es interesante porque aquí tenemos en varios casos los piezas rojas no son minerales, son con chamota, ¿no? Con fragmentitos de cerámica. Entonces parece que en algunas comunidades los alfareros usan fragmentos de cerámicas para hacer alguna bien parecido de las recetas en otras comunidades. Entonces parece que tenemos un distinto estilo tecnológico en esas comunidades. En este momento estoy jugando también con otras maneras de estudiar estas cerámicas, entonces podemos usar una metodología de análisis de imágenes para ver las variaciones textural en las cerámicas. Entonces podemos ver 2 ejemplos de secciones delgadas de una vasija Carlos Azaya con patrones muy distintos entre estas comunidades. Entonces eso es una cosa un poco más de metodología. Ok, quiero cambiar un poquito el ritmo para hablar más sobre el tema de estilo estético, porque en nuestro enfoque de estilo tecnológico, de vez en cuando perdimos la otra parte de las cerámicas antes de Tiwanaku, y eso es la moda de estilo, de señas, de las imágenes que entran en el mundo en este momento. Y antes yo dije que es importante hablar un poco más sobre la cronología, y yo sé que mañana, creo que es mañana, Eric Marsh va a hablar y después José Capriles sobre el tema de la cronología y las fechas de Tiwanaku. Yo quiero simplemente decir un poco sobre una publicación que Marsh y yo y varios colegas ha publicado el año pasado. Esta publicación estaba enfocado sobre el tema de estilos del formativo tardío y los estilos de los principios años de Tiwanaku. Entonces, quisiera saber cuáles son las fechas, las buenas fechas que tenemos después de casi 20 años de investigaciones formativas en la cuenca Titicaca. Entonces, porque ya tenemos buenos contextos de posicional, podemos usar las metodologías Bayesian para tener mejor perspectivas de la cronología. Entonces, por supuesto, Eric Marsh va a hablar mucho más sobre la metodología mañana, pero yo quiero hablar sobre el tema de las cerámicas misma, porque nuestro proyecto sobre las cerámicas queas estaba un poco difícil, porque ya tenemos solamente pequeños fragmentos de cerámicas queas en la región. No hay muchas en buenos contextos, pero con estos pequeños ejemplos que tenemos y también de Carlos Azaya, ya tenemos fechas de la cronología mucho mejor. Entonces, yo creo discutir 2 cosas en esta cronología. La primera, no está aquí. Ok, la primera es aquí. Ya tenemos una idea que buscamos, después de 20 años, buscar el cambio entre el formativo medio y el formativo tardío.
ya no podemos encontrar cerámicas decoradas en la cuenca Titicaca Sur en estos periodos. Entonces, puedes ver en inglés, near absence of decorated ceramics. Ya tenemos un periodo que es terminado initial late formative, que es un periodo de casi 100 años, más que 100 años, sin cerámicas decoradas en la cuenca Titicaca Sur. Eso para mí es bien interesante. Entonces, no vamos a hablar mucho sobre eso hoy, pero yo estoy pensando e investigando este tema con Eric Marsh y Scott Smith en estos días de COVID. Pero al otro lado, tenemos un nuevo periodo que es con el nombre Terminal Late Formative, el formativo tardío terminal, que es con KEA. Entonces ya tenemos una buena idea de las fechas de este periodo. Entonces, cuando ganamos esta perspectiva con el trabajo de Eric Marsh, yo y mi amigo y colega John Janisek volvimos a las colecciones de los museos con nuevas preguntas por la KEA. Entonces, tenía 3-4 años de trabajo detectivo en museos. Entonces, un parte de ese trabajo estaba en la Francia, porque, como es bien conocido, el trabajo de Créqui Montfort en Tiwanaku, sus primeros proyectos grandes en Tiwanaku, ha encontrado muchos ejemplos de KEA. La mitad de la colección Créqui Montfort se quedó en Bolivia y probablemente la mayoría está en el Museo de Arqueología en La Paz. Otras estaba vendido, creo, a colecciones privadas. Pero la otra mitad estaba enviado a Francia y de esta mitad, una mitad queda en el Museo Dom y la otra mitad estaba distribuido a través del país. Entonces yo estaba en Francia el año pasado investigando estas vasijas KEA, buscar estos trazos de KEA en Francia. Y ganó algunos croissants de chocolate también. También el trabajo de museos sigue en La Paz, con mucha ayuda de colegas en el museo allá. Y este trabajo estaba en tipo de arqueología de etiquetas, porque puedes ver en esta foto, las colecciones allá tienen una historia bien complicada. Entonces, aquí puedes ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, creo que había 7 etiquetas, códigos para estas cerámicas. Entonces, es muy difícil ganar una idea de los contextos de KEA. También en los museos en Europa, en Praga, en Berlín, y ya tenemos evidencias, colecciones. Entonces, es un juego de las fundaciones coloniales de arqueología, porque son distribuidos en todas partes de Europa. También en Cambridge, en Inglaterra, también en contextos de Perú. Entonces, Haverly ha encontrado un vasija KEA en Arequipa. Entonces, poco a poco ganamos un mayor base de datos. También ha llegado en mi buzón, es muy raro, un carta de, yo no tengo ninguna idea quién ha enviado esta foto de una colección en Wales, sin dirección. Entonces yo no tengo ninguna idea, pero hay colecciones también allá. Entonces, después de todos estos viajes, colecciones de KEA, ya tenemos una idea de las formas de KEA y los estilos de transición. Ya tenemos una estandarización muy distinta de los otros periodos del formativo tardío. Entonces, hay cosas como el protoquero, hay cosas con los vasijas felinos, etc. Es bien conocido, pero tenemos una buena idea de la variación. Con esta variación también tenemos una idea de las decoraciones. Entonces, tenemos una tipología, tenemos que publicar eso, pero de todas las vasijas felinas que tenemos en la cuenca Titicaca, y con las medidas, cómo cambian en tiempo. También toda la variación en diseños que tenemos en la región. Entonces, esos son estilos nuevos, ¿no? Ya no tenía antes del formativo tardío terminal
este tipo de decoración. Entonces, es un nuevo mundo, ¿no? Estos diseños geométricos se encuentran en todos los medios, entonces no está solamente en las cerámicas. Tenemos ejemplos de otras clases de materias que tienen una misma tipo de diseño y en varios temas probablemente en el formativo tardío terminal también. Entonces en bandejas de madera, en esculturas, etc. Entonces, como dice Urton y Allen, este pensamiento en red es clave en los Andes. Entonces, pero es algo que parece en forma permanente. Jugando con los estilos, pensamos en varias maneras. Entonces, hay Bowen y Janusek en 2017 dicen que podemos pensar como desconocidos. Entonces, este lenguaje de desconocidos viene directamente de la región Jalca en Bolivia, ¿no? Los textiles famosos de Jalca, las mujeres que hacen estos textiles hablan de desconocidos que vienen de sueños y tal vez es algo parecido que ya tiene aquí. Y es muy claro cuando investigamos otras formas de iconografía en Quechua. Entonces hay la tema de felino, y es muy estandarizado. Hay un poco de variación, pero es casi siempre lo mismo. Hay un ave que parece, otra vez, un poco de variación que podemos ver, pero es estandarizado, ¿no? Entonces hay este tipo también. Eso es un ejemplo un poco más raro. Es algo muy distinto. En un mundo perfecto yo puedo ganar un ejemplo de las pastas de estas vasijas, pero es imposible, ¿no? Son en museos, no puedes sacar secciones delgadas. Otros motifs serían otros felinos, otros aves un poco distintas. Y yo noto que es otra cosa, no tengo ninguna idea ya que tenemos aquí. Entonces, una pregunta de todo eso es ¿de dónde viene? ¿No? ¿Cómo está aquella citando otras estéticas de la región más amplia? ¿Es algo nuevo? ¿O los artesanos hacen referencia a otros estilos y tipos de decoración que les son familiares? Entonces, yo quisiera saber ¿qué es el mundo estético en estos años? Y para ganar una idea de eso, volvemos a nuestro modelo de Eric Marsh para ver qué tenía en este momento. Y lo que tenía en este momento había un tema más provincial en la región. Y provincial en tema de decoración en Pucará. Entonces, otra vez el trabajo de Elizabeth Claridge, que es un poco similar, ¿no? Y también en otros temas de Pucará, como lo de Sergio Chávez, temas que hay elementos bien similares, ¿no? Los ojos, las antenas, etc. Entonces, lo que es más similar para mí en este momento es los textiles de Pucará provincial, ¿no? Eso es un tema de Haberly, que tiene estos ejemplos en museos, que es bien fechado a este mismo periodo, ¿no? Entonces, ya tenemos modelos de la 10 fecha provincial de Haberly y es lo mismo momento. Entonces, el mundo estético podemos hablar de los dos al mismo tiempo. Y otra vez, el tema en los textiles de Haberly, hay temas, hay caracteres, personajes que parecen un poco similar. También textiles del eslabón perdido, eso es el trabajo de Wasson, bien conocido. Y otra vez hay estas aves con antenas, también en textiles, en caserones. Entonces ya tenemos una idea de una materia que son similares. Son similares por la abstracción, ¿no? Entonces la ausencia de figuración, representaciones naturalistas, la simplificación de los detalles. Entonces es la tema de relaciones entre los elementos. Pero yo estaba un poco loco con este tema de las antenas.
Entonces, yo he perdido, no sé, 2 meses en enero y febrero pensando y investigando este tema de antenas. Y, ok, una idea que ya tenía estaba sobre la vilca, ¿no? Vilca es un tema bien conocido en los Andes, especialmente en Tiwanaku, después del trabajo de Knobloch en el mundo de Wari. Entonces, ella tiene un ejemplo bien bonito de vilca. Puedes ver un dibujo aquí de vilca en Wari. Y ella dice que también hay ejemplos en el mundo de Tiwanaku, ¿no? Entonces, podemos ver ejemplos en los monolitos de Tiwanaku, en los tejidos de Tiwanaku. Y yo pienso que también, entonces yo no soy experto de iconografía, entonces lo siento, pero parece para mí que hay vilca en otras partes. Entonces, Torres, bien famoso por su trabajo en vilca, también tiene en sus vilcas a sus bandejas de piedras, personajes, cabezas con plantas, ¿no? Parece como antenas para mí. Y también en Arequipa tenemos figura de bastón 2, también con cabezas, con estas antenas, ¿no? Tal vez es un estado alternativo de conciencia, no sé, pero en los ejemplos de Arequipa, en los museos, yo pienso que es posible que es vilca también. Pero hay muchos problemas, ¿no? Un problema es que los elementos son un poco distintos, ¿no? Entonces, también este tema de anillos y anillos en las serpentinas son muy comunes en la región. Entonces, podemos ver en Tiwanaku hay estas antenas también, antenas aquí. Y en la región más amplio, en Pachacama, que en Ancón, entonces tal vez son otra cosa. Entonces, para mí solamente quiero decir que parece como algo sobrenatural, estados alterados, etc. Entonces, la idea aquí también es que la estética es histórica y política. Entonces, es un cosa de tiempo. Entonces, tal vez los alfareros de Kea están jugando con una economía visual, usando ideas de Pucará provincial y el formativo tardío en la cuenca, pero tal vez también de imágenes más lejos. El problema siempre con este proyecto de estilo estético es los contextos de posicional. Entonces, ese es un ejemplo en el Museo Tiwanaku con información contextual bastante vaga. Entonces, para ganar una idea de los valores y los poderes de los objetos, necesitamos los contextos, necesitamos los objetos bien excavados. Entonces, yo estaba en un momento difícil con este estudio, pero gracias a Julio y su proyecto increíble en Tiwanaku, y esas son fotos directamente de Julio. Gracias, Julio, para compartir. Sus excavaciones en 2019 en la Calasasaya, Julio había ideas bien interesantes sobre la historia, la cronología y construcción de la Calasasaya. Entonces había una excavación en el espacio central de la Calasasaya, un contexto que yo hablé con John antes que se murió en el año pasado. Es increíble, nosotros estamos cambiando 1000 veces en este espacio. Y por supuesto, Julio ha encontrado este contexto increíble, un contexto definido por estas vasijas de Kea. Esas son fotos de las noticias sobre este hallazgo increíble. Entonces, para mí, eso es un monto criticado en el estudio del estético en la cuenca Titicaca. Eso es un momento para comprender mucho más de la Kea y los cambios antes de Tiwanaku mismo, ¿no? Entonces, el trabajo que estamos haciendo con Kea es totalmente un proyecto de fechas, de fechado, de cronología con Marsh. Y también tenemos una mejor idea del surgimiento de Tiwanaku. Probablemente estaba un poco más tarde que
pensamos antes. Entonces, otra vez, vamos a escuchar el trabajo de Marsh y José Capriles sobre este tema. Pero para concluir, simplemente yo quiero decir que es bien claro que ya tenemos un periodo de 100, 150 años de gran cambios en estilo estético en la cuenca Titicaca y en estilo de cerámicas mismas. La cerámica que ya tenemos con Quechas son distintas, son objetos que hacen otras cosas que antes en el formativo tardío. Entonces, para concluir, gracias a todos mis colegas que trabajan conmigo, mis colegas bolivianos especialmente, porque yo quisiera trabajar con ustedes en este momento, y también a mi amigo bueno, mi co-conspirador John Janusek. Estoy tan triste con el perdido John. Entonces, gracias a ustedes y estoy bien feliz de charlar, de hablar un rato sobre estos proyectos. Muchísimas gracias, doctor Andy. Bueno, nos has ilustrado de manera muy didáctica de entender acerca de la cerámica en sus distintos componentes, en sus distintas evidencias, que realmente enriquecen muchísimo sobre este periodo formativo antes de Tiwanaku. En este marco, permítame, doctor Andy, transmitir los saludos que le envían. Le voy a ir haciendo un listado. Te ven desde Cusco, Perú, en Jujuy, Argentina, en Humahuaca, Jujuy, Argentina también, en Buenos Aires, en Chiclayo, Perú, Cochabamba, Cava, Buenos Aires, San Pedro de Atacama en Chile, Córdoba, Argentina, Arica en Chile, Massachusetts en Estados Unidos, Arequipa en Perú, Chimbote en Perú, Cusco en Perú, Chicago en Estados Unidos, México con Lidia Rodríguez, Hilo, Perú, Santiago de Chile y Guatemala. Asimismo van llegando las más notas en el grupo institucional también. Te mandan saludos desde México, desde Bogotá, Colombia, en Moquegua, en Perú, en fin. Pero también transmitirte los saludos acá en el interior de nuestro querido territorio boliviano, desde La Paz, por supuesto te ven en Tiwanaku, en el Alto, en Sucre, Bolivia, en Cochabamba, Bolivia, en Potosí y Ciudad Blanca de Sucre. En este marco vamos a dar paso para que puedan formular sus saludos en el grupo Meet, como también en el Facebook institucional, que te voy a ir transmitiendo. Nuevamente agradecerte por compartir todo tu conocimiento que nos permite a seguir aprendiendo mucho más acerca de nuestro patrimonio, pero principalmente en sus distintos momentos y la forma de acercarnos hacia el pasado prehispánico, ¿no? Marcelo Alcón pregunta lo siguiente, Andy, voy a tratar de leer un poco despacio para que también puedas ir entendiendo. Si es que no entiendes, me transmites para volver a hacer la lectura, ¿no? Marcelo Alcón pregunta, ¿podría explicarnos la función, el significado de las cerámicas antropomorfas, antrosomorfas y isomorfas del formativo tardío? ¿No habría sido un medio de comunicación masiva? Porque en los de Tiwanaku hicieron abstracción en su cerámica. Si podrías comentarnos, por favor. No, es una buena pregunta. No sabemos. La cosa es que, como dije antes, la mayoría de las cerámicas en estas formas zoomórficas en Quechas, por supuesto, son en contextos de museos. Entonces, para nosotros como arqueólogos necesitamos contextos para ganar. Yo pienso que la clave en este tipo de trabajo es irónico, pero la clave es de no hablar simplemente de perspectiva de cerámicas. Yo necesito, por ejemplo, hablar mucho más con mis colegas que trabajan con tejidos, con líticos, porque no vamos a ganar ideas solamente con cerámicas. Y en el mundo por ejemplo, en el formativo medio, ya tenemos ejemplos modelados de cerámicas, ¿no? Entonces, en Chiripa, en el formativo medio, hay cositas modelado,
pero no es lo mismo, ¿no? No es como Tiwanaku o Keya. El momento que ya tenemos en Keya, yo pienso que vienen probablemente del mundo de tejidos, ¿no? Entonces yo necesito amigos en este mundo para hablar, para ganar. La otra cosa es qué tenemos en los contenidos, ¿no? De las cerámicas. Entonces el trabajo de Julio en la Calasasaya, la clave de su trabajo es que él tiene un buen contexto y ya tiene comida, ¿no? Con estas formas. Yo tengo un colega que trabaja conmigo para sacar muestras de las pastas, ¿no? Entonces, muestras bioquímico para ganar una idea de los lípidos, de qué tipo de comida, de líquidos ya tenía en las cerámicas. Entonces, mi colega que es experto en este mundo, ya tenemos solamente pequeños fragmentos de mis otros proyectos, pero la idea en el futuro es, si podemos avanzar con la ayuda y el interés del Estado boliviano, es de ganar una mejor perspectiva químico de las cerámicas. Perfecto, gracias. Freddy Palma Paco pregunta lo siguiente. Una consulta, ¿qué investigaciones hay sobre los instrumentos musicales en Tiwanaku? ¿Has podido en tu investigación ver algo? Ya no, creo que no hay mucho. Y para mí la cosa, no solamente sobre los instrumentos musicales, yo no tengo ninguna idea, tal vez Julio tiene una idea, pero Julio tiene una idea, yo no he escuchado nada, pero... Sí, hay, por ejemplo, uno de los artículos más significativos que ha aportado acerca de la música en Tiwanaku es John Janusek, el Lukurmata, con Misitón 1 y 2. Y obviamente nosotros, bueno, hablaremos eso en su determinado momento. Hemos encontrado un posible ocarina que estaba en una de las ofrendas y eso está en proceso de estudio y esperemos que los resultados nos puedan aproximar un poco más para hablar acerca de lo que es la música prehispánica, pero principalmente en este periodo formativo, ¿no? Vamos, adelante. No, está bien. Ya, vamos transmitiendo más preguntas que siguen llegando en ambos grupos. Por ejemplo, Yamir Ángelo Velasco Arenas. Buenas tardes, muy interesante lo que nos comparte el doctor Andy Zodek. Una especie que es endémica en la sierra es el árbol de queñua, el Polylepis. Quisiera saber si encontró en la cerámica de Tiwanaku representaciones de esta especie. Personalmente nunca encontré representaciones de árboles en la cerámica pre-inca o inca. Recordemos que las especies de eucalipto y pinos fueron introducidos mucho después en ese tiempo. Es muy posible que solo la queñua haya habitado en esa zona. No, es una buena pregunta. Yo sé que hay un trabajo que María Bruno hacen con colegas, también con Ana Guggenrich, sobre el tema de plantas en los monolitos de Tiwanaku para ganar una mejor idea. Este específico no sé, no he escuchado una identificación de esta especie específicamente, pero creo que el trabajo de Torres tiene algunas menciones de otros temas botánicos en los contextos de Tiwanaku, y también hay estos proyectos de expertos en botánicos que siguen en este momento. Perfecto. Alexander BZ pregunta lo siguiente, ¿alguna relación que hay entre la cerámica queya con la cerámica incensario inciso de Cusco? Probablemente. El trabajo de Karen Moore Chávez ha publicado un artículo en 84, 85, creo, sobre este tema, porque hay incensarios de felinos en Cusco que son muy similares a los de Keya. Entonces, uno de los problemas que ya tenemos es que las fronteras de estilo de la cuenca, ¿no? Entonces, es muy claro que Keya
es mucho más común en la cuenca sur. Hay en Palermo, pero después de Palermo no hay mucho. Pero hay estilos en Pucará hasta Cusco que son muy, muy parecidos. Entonces, yo pienso que hay una relación de estilo entre los dos. Perfecto. Yamir Ángelo Velasco Arenas. Soy de Perú y la mica que se halla en la cerámica pienso que es extraída del Cerro Capilla. Existe un pequeño riachuelo que brilla y cuando tomas muestras hay el mineral mica. Una vez me corté por flotarlo. Sí, yo tengo gran interés sobre el Cerro Capilla, ¿no? Porque sabemos de Capilla, el trabajo que los colegas han hecho en Tiwanaku, que hay muchas alineaciones con Capilla, ¿no? Es un cerro cercado. Y también yo visité a Capilla con amigos en 2013, creo, y ha sacado varias muestras de mica y también de sedimentos volcánicos de aquella. Yo estoy en proceso de hacer un proyecto con estos expertos volcánicos para ver, porque hay niveles de sílica en los contextos volcánicos que podemos comparar. Entonces, tal vez podemos ganar una idea de la promesa, por ejemplo, entre los dos. Las mica es difícil, ¿no? Porque mica es bien común en arcillas, es bien común en muchos sedimentos alrededor de Tiwanaku. Entonces, hay un río en Tiwanaku mismo que es lleno de Tiwanaku, lleno con mica. También sabemos, hay contextos de las excavaciones de Alexei Vranich en Tiwanaku, cuando hay encontrado como deposiciones de mica entero. Entonces, el movimiento de las minerales no es bien conocido en el mundo de Tiwanaku, pero hay muchos proyectos que podemos seguir para ganar una idea de estos movimientos de terreno. Y por supuesto, la acapana es un sedimento, ¿no? Esos son arcillas que hay moviendo de las montañas. Entonces, sabemos que muchos de estos minerales estaban en procesos de viajes, ¿no? Perfecto, gracias. Isabel Edith Prado, es una pregunta para la institución. Nos señala que quedará en alguna plataforma para volver a ver esta presentación. Por supuesto, estimada Isabel, usted solamente tiene que ingresar a la plataforma de Tiwanaku CIAT, sección videos. Ahí están organizados por número de conferencias y para volver a ver también puede hacer una descarga del respectivo disertación que es de su interés. Vamos con más preguntas. Valeria Arias pregunta, ¿crees que se puede llegar algún día a una iconografía descifrada de Tiwanaku? Me encantó lo que dijiste de las licencias artísticas y los estados alterados. ¿Qué es la primera parte de la pregunta? La primera parte es, ¿crees que se pueda llegar algún día a una iconografía descifrada de Tiwanaku? Ya, yo pienso que eso es un tema eso es un tipo de estudio que es como, ¿qué es la palabra en castellano? Como big data, ¿no? Que necesitamos mucho más estudios usando las tecnologías que ya tenía para ganar una mejor idea de la variación. Y para mí eso es el tema de las cerámicas del horizonte medio en Tiwanaku mismo. Ya tenemos muchas ideas después del trabajo importante de Jan Jusek, de Claudia Rivera, de Sonia Alcanini, etcétera. Pero ya necesitamos un paso de datos, necesitamos mucho más enfoque sistemático a estos temas y especialmente con iconografía, pero también con la tecnología. Y ojalá en el futuro podamos avanzar en esta manera, porque si no es totalmente fragmentado, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Marco López, saludos desde Arequipa, Perú. Excelente la exposición. Consultarle si el formativo temprano y medio en el altiplano tuvo alguna relación con la cultura Paracas de la región Ica de Perú. Gracias.
No, es una buena pregunta. Hay muchas cosas que tenemos en el formativo medio, pero especialmente en el forma tardío 1, ¿no? Hay una forma de decoración de cada sociedad. No he mostrado muchos ejemplos hoy, pero hay un forma que se llama incisado cada sociedad, zonal incised, ¿no? Y es bien parecido a los estilos que tenemos en Pucará, pero los estilos que tenemos en Pucará son muy similares que Paracas y Nazca, ¿no? Entonces, hay muchas veces que nosotros en la cuenca Titicaca, y gracias a ustedes de Cusco y Arequipa para mencionar eso, nosotros muchas veces hablamos como una isla, ¿no? En la cuenca Titicaca, y creo que hay muchas conexiones con la costa, con Arequipa, con los otros valles, también los valles al este, ¿no? Entonces el trabajo de Haverly estaba muy importante en este tema también. Entonces, y sí, claro, creo que hay conexiones con esta zona. En este sentido, el trabajo nuevo que mis colegas siguen, como Maribel ha hablado hace 2 o 3 días, sobre el tema de conexiones en el formativo, ¿no? Y creo que es muy probable que había camiones conexiones de camelillos entre estas regiones, pero ya tenemos que avanzar con más enfoque sobre este tema. Perfecto, gracias. José Alcalde, saludos desde Lima, Perú. Una excelente exposición. ¿Hay algún sitio precerámico de gran avance cultural como Caral, en la zona donde posteriormente surgió la cerámica relacionada con Pucara y Tiwanaku? No. no tenemos algo grande. Hay muchos estudios, hay sitios importantes, pero ya no tenemos arquitectura parecida a la costa. Es una adaptación distinta, estaba un medio ambiente distinto. Creo que vamos a ganar mucho en los trabajos que siguen en este tema del formativo temprano, arcaico, el tema arcaico en la zona. Pero para mí es más un tema de conexiones, de cambios de vidas, pero no tenemos arquitectura gigante para arcaico formativo temprano. Perfecto. Marcelo Campuzano, ¿los colores en las cerámicas de Tiwanaku tardío de alguna manera podrían haber sido preponderantes para poder reconocer el grupo social territorial? Es decir, mediante los colores podrían haber identificado el lugar de procedencia territorial de cerámica. Disculpe, por favor, porque se cree que el color beige y negro y blanco eran colores preponderantes en las cerámicas de Tiwanaku. Parece que en el formativo temprano, el formativo medio y tardío ya no. Y mi idea es que ya que tenemos en estos periodos, las cerámicas tienen un rol distinto. Entonces, parece que hay maneras de hacer cosas, hay sistemas de producir, por ejemplo, bien conocido, bien compartido, pero no, las cerámicas no estaba un parte para definir cambios sociales en el medio ambiente. Al momento que sigue Tiwanaku, esos cambios, digamos, en 450, 500 años después de Cristo, hay cambios en el mundo de fronteras sociales. Y en este momento es muy posible que las colores, por ejemplo, son parte de esos cambios. Entonces, los aumentos que tenemos en Tiwanaku después del trabajo de Janusek, por ejemplo, los barrios de Tiwanaku, es posible que los colores tienen un rol importante en este mundo. Y otra vez creo que vamos a ganar una mejor idea con textiles, con gorros, con este tipo de cosas. Pero antes de Tiwanaku parece que no. Perfecto. AJ Gallardo. Hola, muy buena charla. Muy agradecido que se den este tipo de exposiciones virtuales y contribuyan a la difusión del conocimiento arqueológico.
Me gustaría hacerle una pregunta al doctor Rodic. ¿Cómo puede definir el estilo, entendiendo que existen diferentes perspectivas para abordarlos? ¿Cuál cree que es la mejor para abordar el diseño? Hay muchas perspectivas bien fuertes en este tema. En mi charla yo presento mi idea. Yo creo que hay tres maneras para avanzar en el tema del estilo. Después de los años 80, cuando cada persona tiene una perspectiva bien fuerte en el estilo, yo pienso que hay un estilo tecnológico, entonces una manera de hacer. Y ese estilo es bien para pensar sobre las fronteras sociales que no son bien discursivos, digamos, ¿no? Entonces, en el formativo tardío parece que podemos definir fronteras sociales, pero no son lo mismo que un estilo estético. Un estilo estético es mucho más una cosa amplio, es discursivo, ¿no? Es una manera de mostrar al mundo ya estoy aquí, ¿no? Y también hay un estilo que podemos decir es un estilo práctico, ¿no? Y el estilo práctico es como el uso, el función de las cosas. Entonces, y cada de los tres es muy dinámico. Entonces, para mí, por ejemplo, estos tres estilos en el formativo tardío son completamente distintos que en el Tiwanaku 4, digamos. Entonces, vale la pena porque los objetos son, en inglés, digamos, polysemic, ¿no? Hay muchos valores con los objetos. Entonces, una definición de estilo, no vamos a avanzar con simplemente un tipo de estilo. Y también, como yo dije antes, tenemos que pensar en manera no solamente de cerámicas o líticos, es una manera más amplia, ¿no? Multidimensional de todos los tipos de objetos. Y entonces es difícil y hay muchos contextos. Por ejemplo, si trabaja en el mundo Nazca, tal vez un tipo de estilo no vale la pena, ¿no? Tiene que enfocar en el contexto sociohistórico. Perfecto, gracias. Vania Yavilla, muchas gracias por la excelente exposición. Perdón, Marcelo Alcón, ¿existe una estrecha relación de la cerámica de Tiwanaku con sus tejidos? Yo creo que sí, en forma de estética, sí. Hay muchas, pero como hay varios estudios más en otros lugares, ¿no? Entonces los chilenos, por ejemplo, hay probablemente personas de aquí que son expertos en este tema. No, pero sí. Hay conexiones en tema de estéticos en textiles y cerámicas. Y también en los monolitos famosos. Entonces, el monolito de Bennett, el monolito Pachamama en Tiwanaku, hay muchos temas. Entonces, yo pienso que hay muchas posibilidades para licenciaturas, por ejemplo, para investigar estas conexiones. Es otra vez, es el problema de enfocar solamente sobre una materia, ¿no? Muchas gracias. José Marcial Hernández Soto pregunta lo siguiente: ¿qué piensa sobre el volcán Capilla como una divinidad de Tiwanaku? Sí, yo pienso que el trabajo de Vranić, de Benítez, Capilla estaba muy importante. Y sabes, la otra cosa de esta historia de relación entre Tiwanaku y Capilla es una pregunta de los niveles del lago Titicaca, ¿no? Entonces, había conexiones y momentos cuando el Capilla estaba directamente una parte de este medio ambiente, ¿no? No tenía que viajar en bote, estaba bien abierto. Entonces, es un lugar esencial. Sabemos que había un cambio en muchos sitios en el formativo, muchos de los estructuras, la arquitectura estaba bien dirigido a Capilla, ¿no? Había momentos de enfocar en el medio ambiente. Entonces, y sabemos que hoy hay por ejemplo, yatiris en el medio ambiente cerca de La Paz,
Yatiris cerca de Pachiri y también en Moquegua, que sigue con la importancia de Capia. Entonces, hay una continuidad. Hay muchos cambios, pero también parece que hay continuidades con la importancia de Capia, ¿no? Perfecto. Facundo Juan Fezano, Fezaro, perdón. Muchas gracias, Andy, por transmitirnos estos conocimientos. Soy de Argentina, pero he ido a Tiwanaku y a Bolivia, interesada por su cultura. ¿Conoces en la actualidad comunidades que aún trabajan con cerámica? ¿Cuáles son? Sí, como dije en mi charla, hay una publicación que es un poco raro. Estaba hecho por un sociólogo en La Paz sobre el tema de alfareras cerámicas aymara en la cuenca Titicaca. Y es una lista de todas las comunidades que siguen en producción. Entonces, por ejemplo, hay expertos, hay artesanos que siguen en lugares como Concohuancané, ¿no? Hay varios que siguen, hay en Tiwanaku mismo, hay expertos en la comunidad. También hay otras comunidades que siguen en una manera, digamos, tradicional, ¿no? Usando un sistema de producción más tradicional y venden en mercados semanales, anuales. Y hay otras comunidades que, por ejemplo, hacen miniaturas. Entonces, hay un medio ambiente lleno de alfarería en la cuenca Titicaca y con bastante de variación. Yo tengo un plan, vamos a ver si podemos seguir, pero un plan con Bill Sillar. Bill Sillar es conocido para su trabajo etnoarqueológico en cerámicas alrededor de Cusco, de Racchi. Y queremos seguir en un estudio de las comunidades que actualmente sigue con este tema, porque es un buen momento para una comparación y la historia de tecnologías en esta región. Y por supuesto, hay otros lugares en Bolivia más conocidos, ¿no? En Sucre, en Cochabamba, pero también en la cuenca hay varios. Perfecto. Flor Patricia Nina del Monte. Doctor Zodig ha tenido la oportunidad de estudiar la cerámica de Titimani. ¿Podría compartir sus hallazgos? No estaba mi trabajo, es el trabajo de Lee Stedman. Entonces, Lee Stedman estaba la experta de Titimani. Y yo he hecho un poco con Janusek, pero no había mucho. He hecho un poco de excavaciones al otro lado, pero ya no tenemos mucho a hablar sobre este tema, lo siento. No hay problema, estimado Andy. Vamos con más preguntas. Siguen llegando más. Katia Carmona. Katia Carmona es químico desde Cusco, Perú. ¿Se podría hacer un manual de caracterización de cerámicas arqueológicas para todas las tipologías existentes y cuáles serían los parámetros más importantes para el arqueólogo? Wow, esa es una gran pregunta. Entonces, quisiera un manual de los atributos de cerámicas, ¿eso es la pregunta? Sí. ¿Cuáles son los parámetros de esta? Adelante. Entonces, si quisiera como una manera para avanzar, hay varias publicaciones que existen que son buenas en esta manera. Para mí, existen estudios bien detallados que vale la pena para ayudarte en este tema. Entonces, otra vez, el trabajo de Stedman, varias de sus publicaciones son gratis en el Internet. Puede ganar una buena idea allá. Yo puedo compartir, por ejemplo, tengo capítulos en mi tesis doctoral que sigue con formularios para cada atributo que tiene que investigar. Y también puedes seguir con los clásicos, ¿no? Los clásicos de Anna Shepard, que ha hecho trabajo para buscar estos temas.
Sí, pero eso es una cosa que ya tengo que hacer para la cuenca Titicaca, es algo así. Entonces, en este momento, Julio está riendo porque hablamos sobre este tema, ¿no? Porque es difícil a seguir en esta manera. Entonces, es una buena pregunta y buena cosa que tengo que avanzar. Por supuesto, gracias. Claudia Rivera, linda presentación. ¿Cuántos tipos de pastas se han identificado para Kea? ¿Nos sugieren varios centros de producción o más bien un centro? Es una buena pregunta, Claudia. Ok, hay una dificultad con este proyecto. La dificultad es que, como yo dije en la charla, tenemos, no sé cuántos, como 35 fragmentos en nuestras excavaciones. Y entonces no hay mucha manera para estudiar sistemática la variación. En los museos, nosotros hemos usado este microscópico USB para ver si podemos ver la variación que tenemos en las pastas, pero muchas veces son colecciones de más de 100 años de edad y no hay una ventana clara a las pastas. Entonces, yo tengo en este momento un base de todas las pastas en los museos y probablemente la mitad, menos que la mitad, pueda ganar una idea de la variación. Parece que yo tengo en este momento más o menos 5 o 6 pastas, pero eso viene totalmente de un estudio con mis ojos, ¿no? Con este microscópico, pero sin secciones delgadas, sin algo geoquímico. Entonces, la próxima cosa es de ganar una metodología para sacar patrones geoquímicos de estas cerámicas. Pero yo estoy bien feliz de mostrar a usted, Claudia, si quieres ver la variación que ya tiene. Son totalmente, siempre son finas. Entonces, en cada cestalla tenemos más variación. Hay veces, de vez en cuando hay mica, hay cuarzo, etc. Con Kea es siempre bien compacto. Y los varios ejemplos que tenemos con Kea, hay uno o dos casos en colecciones museos que sabemos vienen de un contexto. Entonces, por ejemplo, la colección francesa viene de Tiwanaku, ¿no? Vienen totalmente de Tiwanaku. El trabajo original de Bandelier en el sitio Kea Coyo Chico en la Isla del Sol también vienen totalmente de este sitio. Las otras colecciones que tenemos son totalmente fuera de contexto, entonces las perspectivas son un poco, no son tan claras. 5. Perfecto, gracias. Agotur de Arequipa. Buenas tardes desde Arequipa. ¿Alguna relación de las lajas pintadas de Antipampa? Si es que conoce, doctor, podrías comentar. Sí, no puedo comentar. Tal vez pueda enviarme una foto y pueda pensar. No sé. La verdad es que hablé mucho sobre este tema con los expertos de esta región y estaba una lástima que Haberly se mueren porque él estaba como el experto de estas variaciones. Pero si quiere enviarme una foto o algo, podemos charlar. Perfecto. Ariel Cruz, ¿cuál es la relación de cerámica aymara con lo de Tiwanaku? Puesto que hay similitud en el tipo de cerámica que presentó en la exposición. Entonces, aymara moderno en las comunidades que siguen hoy. Bueno, es muy genérica su pregunta. Probablemente se refiere a los aymaras actuales con los de Tiwanaku. Ok. Sí, no, hay en modelos domésticas hay muchas similares. Entonces, las ollas que los olleros en Chiquipá Alta, por ejemplo, de las batallas, producen hoy son muy similares que tenemos de la antigüedad. Y porque hay olleros que siguen
sin horno, ¿no? Usan como técnicas más tradicionales, usan tecnología que es más o menos básica, ¿no? Y las formas son muy similares a que tenemos. Entonces, pero es muy probable que no es una línea directa, ¿no? Por ejemplo, sabemos, yo tengo un aspecto de mi trabajo etnográfico, es de ganar una mejor idea de la historia de estas comunidades olleros en la cuenca Titicaca, y es muy claro que no es como una línea directa, ¿no? No es algo lineal. Hay muchas rupturas, digamos, en la tecnología cerámica. Y es muy probable, por ejemplo, que los olleros que siguen hoy ha aparecido, por ejemplo, en el periodo republicano con los hacendados en la región. Entonces, hay gran cambios en el medio ambiente, pero hay tecnología que es bien parecido. Perfecto, Andy. Alquimia y Barro Hornocal, taller de cerámica. Pregunta lo siguiente. Buenas noches. ¿Cómo era la cocción de las cerámicas y qué tipo de hornos utilizaban? Como yo dije, no tenemos hornos por el formativo tardío. Yo tengo una publicación con mi colega François Cuinet, de Francia, sobre este tema. Tenemos una publicación que habla de la historia de quema y de sitios de quema en la cuenca. Y en el formativo ya tenemos casi nada. Tenemos ejemplos, como dije, en Pucará, de Les Clercs, pero no es bien claro. Tenemos ejemplos en Tiwanaku mismo, por supuesto, el trabajo de Claudia. También tenemos un horno, y eso es importante de mencionar. El trabajo en Concahuancané, de Jan Yusek y colegas, ellos han encontrado un horno. Entonces, su publicación es gratis. Puedes encontrar en el internet sobre Concahuancané. Y creo que es tal vez el último capítulo es sobre este tema. Hay un parte del sitio que no es formativo tardío. La mayoría de Concahuancané es formativo tardío, pero hay un barrio Tiwanaku, y en este barrio hay grande arquitectura, pero también hay un parte lleno de polvo y hay un horno. Y este horno también hay deficientes de engobes, de pintura, de mica. Entonces, para mí es muy parecido a un lugar de producción de cerámicas. Es posible que ha usado para otras cosas y los autores mencionan estas posibilidades, pero si tiene interés, este horno no es de formativo, es de Tiwanaku, pero es un buen ejemplo de la tecnología. Y es interesante porque esta tecnología parece muy distinta para mí del trabajo de Claudia en Tiwanaku mismo. Entonces, para mí es muy probable que había distintas tecnologías de producción en las fases de Tiwanaku. Perfecto, vamos con las dos últimas preguntas. Daniel Vera Delgadillo. Saludos, Andy, gran presentación. Una pregunta. Dentro de su trabajo, ¿pudiste identificar hornos o sitios de cocción de época Tiwanaku y qué tipo de combustible están usando? Ok, la primera parte es lo mismo. Ya no tenemos mucho. Combustibles. Ok, mira, yo tengo una idea, porque en muchos de los sitios de Tiwanaku, entonces Julio, tú sabes eso también, son definidos por gran pozos, ¿no? Hay pozos y pozos y pozos, y en contextos formativos de la cuenca Titicaca siempre tenemos problemas con pozos llenos de polvo, ¿no? Y hay varias posibilidades por estos pozos. Una posibilidad es un patrón urbano, ¿no? Tal vez es una expansión de la vida en densidad de una ciudad.
Pero ya tenemos en Caliuni, tenemos en pueblos pequeños. Entonces, una posibilidad es que usan también pozos para producir quemas, ¿no? de cerámicas. Para hacer la quema, no había muchas opciones. Tenemos una buena idea que todos los árboles de la cuenca Titicaca estaban más o menos destruidos en el formativo medio, temprano medio. Eso es el trabajo de Bill Whitehead. He hecho un trabajo paleoetnobotánico que muestra que no había muchos árboles en la cuenca. Entonces, las opciones que ya tenemos son casi lo mismo que hoy, ¿no? Estericol. Entonces, estericol de llama de los camelidos es perfecto para hacer cerámicas. Hay una buena quema, es alta la temperatura, quema bien rápido. Entonces, hay varias publicaciones también sobre este tema. Puedes encontrar a Winter Holden y Bill Sillar. Han hecho trabajo de la temperatura de las quemas de cerámica con estericol de camelidos. Entonces, eso es probable. Perfecto, Andy. Vamos con la última pregunta. Bueno, por supuesto es el mío para un poco más todavía aprender, ¿no? ¿Qué elementos son el diagnóstico que cambia entre el formativo, medio, tardío y con Tiwanaku en cerámica? Ok, los atributos. ¿Por qué tenemos la mayoría de formas de pastas? Porque son tan fragmentados. Voy a comenzar con pastas. Tenemos una continuidad en algunas recetas, pero ya sabemos especialmente para vasijas en cuencas, en formas ceremoniales, ya tenemos un cambio en este trayectoria, ¿no? Entonces, del formativo medio a tardío hay un cambio bien claro, ¿no? Y lo cambio entre formativo tardío 2 y Tiwanaku, también hay un cambio. Esta pasta lleno con fragmentos blancos, ¿no? Esos fragmentos volcánicos son pómez. Eso es muy distinta. Entonces, y una otra parte en este trayectorio es que la quema es mucho más alta. Entonces, en chiripa tardío, en el formativo medio, es grueso, no es quema bien alta. Más tarde en la historia es muy alta la quema. Entonces hay mejor control de la quema. Las formas, por supuesto, hay varias nuevas formas. Entonces podemos decir que hay formas para beber que llegan. Entonces las formas de las cuencas cambian. Entonces en formativo medio ya tenemos grandes, ¿no? Son mucho más grandes. En el formativo tardío son más pequeñas. Parece como algo un poco más individual, ¿no? Y eso es un gran cambio. Y, por ejemplo, los diseños, ¿no? Los estilos. Eso, como yo he mencionado en mi charla, yo y Lee Stedman, jugando años para buscar este cambio entre el formativo medio y formativo tardío. Queremos saber a qué momento ha cambiado estas cerámicas. Y ya después del trabajo de Eric Marsh, ya sabemos que había 100 años sin algo decorado. Es increíble para mí, es muy raro. Un mundo que totalmente los alfareros ya no voy a decorar, simplemente llegan con otras cosas. Y es una pena para nosotros como arqueólogos, ¿no? Entonces, para mí, nosotros hablemos de este periodo como una cronología perdido, ¿no? Ya no tenía 110, 150 años, que había una historia, había sitios, pero no podemos identificar estos 100 años de ocupación con diagnósticos. Entonces, es interesante para mí. Pero las pastas, eso es la otra cosa importante para ustedes, es que estas pastas del formativo, es posible que varias formas de estas pastas, varias recetas, siguen hasta Tiwanaku 4 y 5. Y yo siempre pienso sobre este tema, porque todas estas
trabajos de los años 80 y 90, ¿no? Los prospecciones de Albarracín, las prospecciones de Matthews, de Bandy. Eso es un problema, ¿no? Si hay recetas que parecen como normativo, pero son de Tiwanaku, hay problemas tal vez. Muchísimas gracias, doctor Andy. Nuevamente quiero transmitir por agradecimientos y por compartir todo el conocimiento a nombre de la institución del CIAT, desde mi persona y todo el equipo técnico administrativo, por encarar los distintos trabajos que nosotros estamos haciendo. La parte técnica, obviamente, nos estamos ahora dedicando a organizar estos eventos, y el objetivo es principalmente que nuestra audiencia y aquellos que aman el patrimonio pueden escuchar directamente, en este caso, de los expositores. En ese marco, permítame reiterar los saludos desde Cusco, desde Jujuy, Humahuaca, Buenos Aires, Chiclayo, Cabam, San Pedro de Atacama, Córdoba, Arica, Massachusetts, Arequipa, Chimbote, Cusco, Chicago, México, Hilo, Santiago, Guatemala, Colombia y, por supuesto, en el territorio boliviano, La Paz, Tiwanaku, El Alto, Sucre, Cochabamba, Potosí, Tarija, Porongo, en fin. Muchísimas gracias, y también desde Lima nos están viendo, y muchas gracias, estimado Andy. Te damos el espacio para tu respectiva despedida. Gracias a todos y cuídate, ¿no? A todos los amigos y colegas. Son tiempos difíciles y gracias a usted. A ti las gracias, doctor Andy. Muchísimas gracias por compartir todo tu conocimiento. Es una investigación de años, probablemente un poco más de 10 años, pero escuchar toda esa experiencia, escuchar todo ese cúmulo de conocimientos y las dificultades que has debido tener en una disertación es un regalo prácticamente para aquellos que amamos y investigamos el patrimonio. Para invitar también, mañana a la misma hora estaremos hablando sobre la cronología de Tiwanaku. Muchas veces comentamos, Tiwanaku, ¿cuántos años tiene? ¿Será 1000, 2000, 3000? O algunos que nos dicen probablemente más de 10,000, cerca de 20,000 años. Para ello, para conversar acerca de la cronología de Tiwanaku, estaremos con 2 investigadores especializados en lo que es la datación de carbono 14. Mañana hablaremos con Eric Mach y el día viernes estaremos hablando con José Capriles. Quedan todos invitados a la misma hora por este mismo plataformas sociales del Centro de Investigaciones Arqueológicas, Antropológicas y de Investigación de Tiwanaku. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Mañana nos vemos a la misma hora. Muy buenas noches, doctor Andy. Gracias.